Hola, soy Susana Domínguez y me dedico al diseño de encuadernación artística. Mi obra se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Escocia, el Museo Mi Hermano de La Haya y en colecciones privadas de varios continentes. Mi carrera está marcada por la investigación, el uso de nuevos materiales y nuevas formas de trabajar la piel. La encuadernación artística es un oficio, pero es también una forma de expresión plástica. Tiene como objetivo dotar de protección al libro, pero adecuando el diseño al contenido de la obra. El reto es exponer la obra de un autor de la mejor manera posible. Como aficionada a la fotografía y a la acuarela, encuentro la necesidad de presentar y preservar mi obra de forma creativa y respetuosa. En este curso de doméstica vas a aprender a encuadernar hojas sueltas de forma que la apertura sea del 100% y sin perder información impresa ni visual de la imagen. También te enseñaré cómo proteger con tapas tus encuadernaciones y un sencillo método de trabajar con piel. Como proyecto final crearás 2 encuadernaciones que te permitirán apreciar la obra sin ningún tipo de corte ni interrupción. Para ello, aprenderemos a trabajar con unas imágenes impresas sobre papel de arroz y una técnica de tintar y texturizar la piel. Con todo esto empezaremos a trabajar la encuadernación. Primero veremos cómo unir 2 elementos para formar lo que llamamos un bifolio, teniendo en cuenta los grosores del material. Luego veremos cómo convertirlos en una concertina o cómo usar esos bifolios para un libro formato códice que luego coseremos. A continuación, entenderemos las tapas como protección de la encuadernación. Prepararemos primero unas tapas simples para una concertina que trabajaremos con la piel. Después daremos un paso más incluyendo la pieza del lomo. Por último, veremos cómo incluir las tapas en una costura y cómo cubrirlas también. Con los proyectos ya acabados podrás entender cómo esta técnica se puede aplicar a cualquier soporte de obra gráfica en cualquier formato. Al finalizar el curso, habrás aprendido una de las técnicas que existen para preservar y presentar obra gráfica de una forma respetuosa, creativa y personal. Para realizar este curso necesitarás regla, cúter, cartones, cartulinas, adhesivos y la obra gráfica que quieras presentar. Muestra y protege tu obra gráfica de manera artística, única y personal.